Le agradezco mucho a José Luis Hernández, fundador del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, que nos acompaña hoy en Mega Noticias. José Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Un saludo muy afectuoso, Magda, a tus órdenes, buenas tardes. Oye, por favor, dinos una cosa, tú estás especializado en todo lo que tiene que ver con los asuntos de protección civil y la gestión de riesgos. ¿Qué tanto hemos avanzado en nuestro país en materia de protección civil? ¿Verdaderamente sabemos y estamos preparados para prevenir los desastres? Bueno, a raíz de la fundación del Sistema Nacional, debo decir que sí tenemos un nivel mejor de preparación que el que tuvimos antes de los sismos del 85, eso es innegable. Fundamentalmente, tanto los gobiernos como la sociedad, sí, me parece que hemos trabajado bastante, pero nunca es suficiente, nos falta mucho. Tenemos un grave problema de comunicación, un grave problema de educación en la materia. No hemos logrado que las materias relativas a la protección civil estén ya como una materia básica en las escuelas. Los niños hacen simulacros con alguna frecuencia en las escuelas, los muchachos, etcétera, casi todos más o menos entendemos lo que es un simulacro, pero eso como algo que incida como un proceso educativo en el país es lo más básico y no lo hemos logrado. Oye, algo que me llama muchísimo la atención y que viene a colación por lo ocurrido el fin de semana con la erupción del Tonga, pues tú lo sabes, hubo alerta de tsunamis en diferentes partes del mundo, inclusive en algunas regiones de nuestro país se alertaba, ¿no?, de las posibilidades, les decían, hay que estar pendientes. ¿Sabemos qué hacer en estos casos? ¿Sabemos qué hacer en caso de un tsunami? ¿Se puede advertir un tsunami? Sí, hay un sistema que en este momento está controlado por la Secretaría de Marina, que tiene que ver con un sistema también muy antiguo, que tenía que ver con el control de las mareas, que era para objetivos de navegación, de diseño de puertos, y todo esto se ha mejorado, se ha convertido en una herramienta tecnológica muy buena, y sí tenemos forma de saber, mediante un sistema de alertamiento temprano, cuando se puede acercar a un tsunami. Una de las ventajas que tenemos es que nuestra costa del Pacífico es una costa muy profunda, es decir, el piso oceánico es muy profundo. Entonces eso ha permitido que se vayan mitigando las intensidades de los tsunamis, porque encuentran un fondo oceánico más grande, el espesor de agua que hay que mover es significativamente muy grande, entonces los tsunamis se convierten en algo que en este momento podemos decir que tiene un bajo riesgo. Con todo y esta última erupción que hubo de este volcán submarino, que para los investigadores, para los geofísicos es una maravilla que podamos observar estos fenómenos naturales, nos permite hacer mediciones, y estas mediciones nos han indicado que todavía tenemos un nivel de riesgo en cuanto a tsunamis relativamente de medio a bajo en las costas del Pacífico. Es una ventaja geográfica, ¿no? Así como también cuando se originan los sismos en el Pacífico y que tenemos un sistema de alertamiento temprano en la Ciudad de México, lo cual es una maravilla tecnológica, no hay que olvidar esto, que tenemos cuando menos algo que nos alerta, que nos está diciendo que viene o que ya está presente un sismo, tiene que ver con esta conformación geográfica del país. Tenemos muchos riesgos, pero a su vez tenemos mucha forma de entenderlos y sobre todo mitigarlos y tomar acciones preventivas, por supuesto. Qué bueno que nos comentes esta parte, o sea, sí tenemos riesgos, pero entonces sí podemos empezarlos a minorar. Ahora dime una cosa, ¿qué tan rebasadas están las autoridades con los impactos de los fenómenos meteorológicos? Me pongo a pensar, por ejemplo, en lo que ocurrió el año pasado. Era un huracán tras otro, tras otro, tras otro, y vimos diferentes comunidades que se vieron severamente afectadas. ¿Cómo calificarías o qué nos dirías tú de la respuesta que tuvieron las autoridades ante todas estas contingencias? Y fíjate que este es un tema delicado que no se puede tocar sin, como decimos vulgarmente, sin pisar uno que otro pie por ahí. Sí tenemos avances, sí hemos tenido logros, pero las autoridades se ven rebasadas precisamente porque los sistemas de protección civil, tanto el federal como los sistemas estatales, tienen problemas primero de coordinación, y luego la coordinación no sirve de nada si no tenemos presupuesto. Y esta es una crítica que se ha hecho positiva desde que se pensó que la protección civil era un tema de seguridad nacional. Hay que enfocar muy bien, es cuestión de seguridad nacional, no cuestión, voy a decirlo un poquito, de manera un poquito burda, no es cuestión de policías. Va mucho más allá,
tiene que ver con acciones de carácter científico, con acciones de carácter educativo, tiene que ver con presupuesto, con prevención, con capacitación, y al colocar a la Coordinación Nacional de Protección Civil dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pues automáticamente ahí se reduce a una expresión muy reactiva la cuestión de la protección civil. Por eso es que nos vemos rebasados continuamente. Cuando nosotros pongamos a la protección civil y a la gestión del riesgo de desastres en un primer lugar en la vida cotidiana, política y económica del país, las cosas serán radicalmente distintas. Y voy a citar rápidamente un ejemplo. Alguna vez que estuve, bueno, de las veces que he viajado fuera del país, estuve en Japón, y la pregunta allá a los funcionarios era: ¿cuánto dinero del presupuesto, del Producto Interno Bruto, destinan ustedes a la protección civil? Y dijeron: no, no tenemos una medida, primero atendemos el tema de protección civil y luego vemos lo demás. Aquí es exactamente al revés. Primero vemos todo lo demás y dejamos hasta el final el presupuesto para la protección civil. Y luego pretendemos que no haya problemas, pretendemos minimizar los desastres. Nos hemos convertido, como desde hace muchos años, en algo totalmente reactivo. Por cada 10 pesos que se gastan en protección civil. Sí, sí te escucho. Sí, te escucho el dato. Decía que por cada 10 pesos que se gasten en materia de protección civil, solamente se requiere 1 peso para la prevención y 9 para hacer procesos de atención a emergencias. Entonces, ¿por qué no gastamos el peso en vez de estar gastando tanto dinero en cuestiones reactivas? Son necesarias, pero si tuviéramos mejores cosas para prevenir, como los sistemas de alertamiento temprano, como obras costeras, como sistemas reales de trabajo, la cosa sería radicalmente distinta y no se necesitaría no sé qué tanto opinas dinero. tú en este sentido, José Luis, porque de pronto da la impresión de que se ha ido desmantelando todo lo que había en materia de protección civil, ¿no? Y me pongo a pensar, por ejemplo, en todo lo que pasaba para la prevención de incendios, ¿no? ¿Cuántas brigadas no estaban formadas? ¿Cuántas personas estaban enfocadas realmente a trabajar en prevenir esos incendios? Oye, y el año pasado tuvimos una cantidad que de verdad daba miedo. Nos fue mal en materia de incendios, nos fue mal en tema de inundaciones, y entonces no nada más estamos hablando de la desaparición del Fonden, sino de la falta de inversión en áreas tan importantes como esta, que ya lo señalas tú, en materia de prevención. Me quedo impactada con el dato. 1 solo peso nos hubiera servido para poder prevenir y no se está destinando entonces ese peso que se requiere. Sí ha habido un desmantelamiento, y no diría yo que sistemático, ni tampoco me atrevería yo a echarle la culpa a alguien. Tiene que ver con la cuestión cultural. Si no tenemos una buena educación a nivel de la protección civil, recordemos las palabras de Danton, que decía que después del pan la educación es la primera necesidad del pueblo, y esa es una gran realidad, y lo dijo por ahí por 1700 y pico, en plena Revolución Francesa. Entonces, no es lo que hacemos exactamente. Si nosotros tuviéramos un mejor nivel de educación en todos los niveles, no solamente de gobierno, tampoco hay que echarle la culpa de todo al gobierno, sino de la sociedad en general, las cosas serían radicalmente distintas. Pero no se ha ido desmantelando. Yo puedo hablar por la Ciudad de México. Se hizo un intento por ahí del año 2006, muy bueno, de crear una Secretaría de Protección Civil. Y el trabajo que se hizo durante mucho tiempo fue muy bueno. Pero luego vino un desmantelamiento sistemático del propio sistema de protección civil. Cambios en las leyes absurdos, a veces yo no entiendo, y muchos de los colegas que estamos en el colegio, en el Instituto de Continuum, donde tenemos la licenciatura en protección civil, los que trabajamos también por nuestra cuenta como consultores, no nos explicamos a quién le preguntaron los diputados para hacer determinadas leyes que como la que tenemos ahorita en la Ciudad de México, que tiene unos absurdos espantosos, ¿no? Entonces, desmantelan, como dijo el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, ¿no? Pero se cometen muchos errores. Participamos en los eventos con los diputados, con los senadores, y es letra muerta porque gastamos mucho tiempo en hablar con ellos y finalmente eso no refleja en las leyes. Entonces sí, hay un desmantelamiento. Déjame concluir, José Luis. Así, ¿no? Déjame concluir con la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si en un momento como este, y tocamos madera, si en un momento como este se nos llegara a presentar un sismo tan fuerte como el del 85, como el del 2017, un huracán fortísimo que dejara devastados varios estados del país? ¿Tendremos la capacidad para prevenir el desastre? 2, para reaccionar y poder atender la emergencia, para brindarle auxilio a todas esas personas, para que podamos concluir.
Se ha avanzado, eso no hay que negarlo. No creo que hubiera una situación similar a la de 1985, al menos en los territorios que yo conozco bien, a fondo, en los cuales he trabajado, que es todo el eje neovolcánico, el centro del país, etcétera. No creo que sucediera algo similar, pero sí estaríamos en un nivel como lo que nos pasó en el 2017. Que sí estaríamos en serios problemas en algunos sitios de manera muy particularizada. Porque hemos avanzado, se construye mejor, se hacen mejor cosas, sí la gente sabe cómo autoprotegerse un poquito mejor, pero no estamos en el tramo de bien, estamos un poquito Bien. todavía en el abajo de bien. Yo no sería tan catastrofistas. Sí tenemos un serio problema con el tema de los huracanes. No hemos Ujú. logrado encontrar la fórmula como la han hecho en otros países, ¿eh? Y ahí sí pongo, por ejemplo, yo sé que a muchos no les gusta, pero habría que voltear un poquito al Caribe a ver a Cuba cómo tienen una respuesta con un plan que se denomina Meteoro, una respuesta fenomenal. Ahí sí tienen saldo cero, ¿eh? En un país Bien. que tiene Qué, escasísimos recursos. qué interesante esta parte que nos comentas, José Luis. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias por estos minutos. Igualmente, Magda, estoy a las órdenes como siempre, ¿eh? Muchísimas gracias.